días estábamos hablando de una fe que recibe recompensa, ¿no? Una fe en la cual se apoyó Moisés. Vayamos allá a Hebreos para que conectemos con el sentido de la enseñanza de hace 8 días. Hebreos capítulo 11. Leamos desde el 24. Desde ahí estudiamos, no vamos a volver a estudiar este versículo porque hace 8 días lo estudiamos. Sencillamente lo vamos a leer. Por la fe, 11:24 de Hebreos, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y eso lo expliqué, qué significaba todo eso. Prefiriendo los maltratos, ¿sí? Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que a disfrutar o de gozar de los deleites temporales del pecado. Hace 8 días decíamos que el pecado es en sí ¿un qué? ¿Un qué? Un deleite temporal. Y entendíamos eso. Teniendo por mayor riqueza el oprobio de Mesías. Recuerde que yo le expliqué que Moisés fue una figura para su tiempo del Mesías verdadero, que es Yeshua, ¿ok? El oprobio de Mesías, él fue un Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En la mirada, es decir, por la fe, él rehusó todo lo que vimos hace 8 días, todo lo que significaba Egipto, todo lo que significaba él como hijo del faraón, y les hizo unas comparaciones aún con Yeshua, con Jesús, todo esto. Y entendiendo eso, Moisés rehusó por esa fe. ¿Pero por qué lo hizo? Porque su fe le llevó a tener puesta su mirada ¿en dónde? En la recompensa. ¿En dónde tenía puesta su mirada? En la recompensa. Esa palabra recompensa que aparece en su Biblia, en otras Biblias aparece galardón. No sé qué otra palabra puede aparecer. Son sinónimos, recuerde que son sinónimos. No es que haya varias Biblias, yo aclaro esto, no significa que haya varias Biblias. No, la Biblia es una. Solamente que al traducirse se usan sinónimos. Entonces en alguna dice recompensa, en otra dice galardón, en otra dice retribución, premio. Bueno, de esa manera. Que esa palabra que aparece allí como galardón, recompensa, es la palabra griega mitzapodosia. Tranquilo, no le voy a pedir a usted que la pronuncie. Sencillamente esa palabra significa recompensa o compensación, galardón o retribución, buena o mala. Es decir, nosotros podemos llegar a tener una recompensa buena o una recompensa mala. La pregunta es, ¿qué tipo de recompensa quiere usted? ¿La buena o la mala? ¿Cuántos quieren la buena? Levante la mano. ¿Una recompensa qué? Buena en el Señor. ¿Queremos una recompensa qué? Buena. Ahora, recuerde, si Moisés no hubiera renunciado, como lo hizo, a llamarse hijo de Faraón, ¿qué hubiera obtenido él? El trono de Faraón. Y al obtener el trono de Faraón hubiera venido sobre él una recompensa. Pero el final de esa recompensa no hubiera sido bueno, hubiera sido una recompensa mala. Por eso él sabía que tenía que elegir, que decidir, tomar una decisión. O quiero la recompensa que me da este mundo, la recompensa terrenal, la recompensa banal, la recompensa que pasa fácilmente, rápidamente. Voy a ser el rey, voy a ser el faraón de Egipto, voy a ser el faraón de toda esta tierra, voy a ser el rey admirado por cierto tiempo. Entonces voy a poner mi mirada en eso, o voy a poner mi mirada en un galardón, en una recompensa, en una retribución, en una compensación mucho mayor. ¿En quién la vamos a poner? Y ahí fue donde estuvo el éxito de Moisés. Para muchos Moisés hubiera sido catalogado como un loco, para otros como un bobo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que no haya aceptado el trono de Faraón?
¿Cómo es posible que rehusó llamarse hijo de Faraón si eso le garantizaba ser el próximo rey del más grande imperio que había existido hasta el momento? De hecho, era el primer grande imperio de la historia de la humanidad. Un imperio poderosísimo, donde los hombres literalmente hubieran venido a Moisés y se hubieran postrado ante él, rendirle honor y se hubieran postrado ante él como un Dios. Porque recuerde que Faraón era visto como Dios. Faraón era el que ocupaba el trono en Egipto. Era ese el título. Y se le veía como Dios, como Ra. Tú eres Dios. Y él tenía esa compensación. Él podía haber accedido a esa recompensa, a ese galardón. Y tenía en su mano dos tipos de galardones. Uno material, perecedero. Uno material que pasaba rápidamente, o tenía otro que era eterno, glorioso, pero que era espiritual. Pero dice acá que entendiendo esta verdad, él prefirió rehusar a llamarse hijo de Faraón y por esa fe prefirió colocar su mirada en un galardón, en una recompensa mucho más gloriosa. Y por eso dice en el capítulo 11, versículo 27, y por esa fe que lo llevó a tener su mirada en la recompensa verdadera, por esa fe, entonces, ¿qué hizo? Dejó a Egipto. En pocas palabras, ¿qué hizo? Renunció a Egipto. Renunció a Egipto. Y aquí, imagínense, cuando Israel salió de Egipto, estaban bajo ¿qué condición? De esclavitud. Llevaban más de 200 años de esclavitud ya ahí. De los 430 años que habían vivido, más de 200 años habían sido esclavos. Los últimos 200 años. Y siendo esclavos, comían sencillamente de las pocas legumbres que les daban. La ración de comida se las habían limitado. Ya no les daban tanto alimento, les daban cualquier cosa. Sin embargo, cuando iban en el desierto, muchas veces querían ¿qué? Devolverse. Algunos de ellos decían, ay, mejores eran las legumbres que comíamos en Egipto cuando éramos esclavos. Ahora imagínense, si estos, estando en el desierto, libres, querían devolverse por las legumbres, usted se imagina la decisión que tuvo que tomar Moisés, porque él allá no comía cualquier cosa. Allá le servían, era el banquete del rey. Y comía como rey. En cierta manera comía como los dioses para aquel entonces. Comía de lo mejor, disfrutaba de lo mejor. Para él tuvo que haber sido mucho más difícil la decisión. Sin embargo, su fe puesta en la recompensa superior, una recompensa mayor, le llevó a él a tomar la decisión acertada. Y dice entonces que por esa fe renunció a Egipto y no temió la ira del rey. Claro, porque al renunciar a Egipto le estaba despreciando directamente al faraón como ¿qué? Como padre. Como padre. Por eso dice que renunció a llamarse, ¿cómo? Hijo de Faraón. Tú no eres mi padre. Mi padre es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios de mis padres. Por eso, cuando ellos pasan el mar, Moisés entona un cántico y dice, Dios de mis padres, Dios de mis padres, y le alaba y dice, a él alabaré, a él exaltaré, Dios de mis padres. Canta ese gran cántico, el cántico de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo que la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo? ¿Qué hizo él? ¿Qué? ¿Qué hizo Moisés? Se sostuvo. ¿Usted se está sosteniendo? Se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo
al invisible. Pareciera algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo así que yo veo al invisible? Pero es que yo me tengo que sostener en eso. De eso se trata la fe. Por eso la fe ve lo que el hombre natural no ve. La emuná tiene la capacidad de entender el mundo espiritual. Hay dos mundos que son reales y eso lo debemos entender. Este mundo material que vemos, que es todo el universo del cual conocemos muy poco y aún ni siquiera entendemos ciertas cosas que suceden en él, porque nuestra mente es totalmente limitada y no entendemos muchas cosas. Pero también hay un mundo espiritual. Es el mundo espiritual, es un mundo más real que este mismo. Y cuando hablo de este mundo no estoy hablando del planeta Tierra, estoy hablando de todo el universo. Y hay un mundo espiritual. Sí, es un mundo glorioso, es un mundo superior, es un mundo mucho más grande y más poderoso que este, en donde hay millones de criaturas. Dice la Biblia que los ángeles son, su número es millones de millones. Ahora, ¿Dios habita en este mundo? ¿Sí o no? ¿Su presencia está en este mundo? Sí. ¿En el mundo espiritual? Sí. Hay dos mundos. Este mundo, que es el material, y el mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que nos vestiremos con un vestido, ¿qué? Espiritual. Porque el apóstol Pablo dice, porque ¿hay qué? Cuerpo terrenal, animal, lo dice él, pues hablando del terrenal, cuerpo animal, cuerpo terrenal, y hay cuerpo espiritual. ¿Hay cuerpo qué? Espiritual. Obviamente aquí usamos este cuerpo para movernos. Por eso cuando los ángeles acceden a este mundo, se tienen que materializar. Su cuerpo tiene la capacidad de materializarse y entran a este mundo como hombres. Por eso dice la Biblia que muchos hospedaron ángeles sin haberse dado cuenta. Por eso cuando Abraham vio a 3 venir allá, no dijo, ay, vienen 3 ángeles de Dios. Vio a 3 hombres y eran enviados del Señor. Inmediatamente salió a recibirlos. Bien pueda, señores, entren, esta es su casa. Sara, traiga leche, traiga pan, sirva la mesa a estos hombres que son forasteros. Y dice que los atendió. Por eso cuando dos de los 3 se fueron a Sodoma para traer la destrucción, el juicio a Sodoma, cuando los hombres de Sodoma los miraron, ¿qué dice la Biblia que quisieron hacer con ellos? Violarlos, maltratarlos, porque los vieron como hombres. No entendían que eran ¿qué? Ángeles. Ahora, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de espiritualizarse. Por eso no podemos acceder a ese mundo. ¿Cuándo accederemos a ese mundo? Cuando tengamos el nuevo cuerpo espiritual. ¿Pero Dios habita en este mundo? Sí, Él se mueve en este mundo. ¿Dios habita en el mundo? Sí, Él habita, también se mueve en el mundo espiritual. Pero ni este mundo ni el espiritual son su morada. Porque más bien, el mundo material y el mundo espiritual están contenidos en Dios. No hay nada que pueda contener a Dios. Por eso, aunque nosotros no podemos conocer plenamente a Dios, porque nadie podrá conocerle plenamente, solamente ¿quién? El Hijo de Dios, Yeshua, lo conoce. Y nosotros le conoceremos el día de mañana, le veremos, dice el apóstol Pablo, le veremos cara a cara. Hoy vemos como por un espejo oscuro, pero mañana, próximamente, dice Pablo, le veremos cara a cara. Cuando estemos insertos ¿en quién? En Jesús, en Yeshua. Cuando nosotros, porque dice que Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo, le veremos al eterno Dios. Pero mientras tanto no. Los dos mundos están abarcados por la gloria de Dios. Están inmersos en la gloria de Dios. No podemos conocer de Dios. Solamente conocemos de Dios, le dice la Biblia, lo que Él nos ha dado a conocer de Él. Porque eso dice la Biblia. Solamente podemos conocer de Dios lo que Dios nos ha dado a conocer de Él. Pero podemos discernir y entender el mundo espiritual, claro, porque en nosotros está el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que el espiritual entiende lo espiritual y ajusta todo a lo espiritual. Más el carnal, más el natural, no entiende nada de lo espiritual. Entonces Moisés entendía la diferencia. Sabía que había un mundo espiritual y sabía que había un mundo natural. Y él prefirió renunciar al mundo natural, sabiendo que estas cosas eran pasajeras y que si él se hacía llamar a sí mismo Dios, ¿contra quién estaba atentando? Contra el Dios de sus padres. ¿Será que Moisés conocía los mandamientos? Sí, pues los mandamientos no habían sido dados escritos. Le fueron dados escritos a Moisés, pero ellos conocían los mandamientos. Y sabía que solamente había un Dios.
Y por eso él sabía que solamente el Dios de Abraham, su padre, el Dios de Isaac, su padre, el Dios de Israel, su padre, era el único Dios. Y si él accedía al trono como faraón, entonces iba a ser reconocido como ¿quién? Como Dios. Él mismo se iba a presentar como Dios. Y prefirió entonces renunciar a eso, renunciar a todos los placeres, renunciar a todo lo que venía. Prefirió enfrentarse directamente a la ira de faraón antes que enfrentarse a la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sí me hago entender? Y dice la Escritura que él se sostuvo. La palabra sostuvo, como viendo lo invisible, se sostuvo, es la palabra griega cartéreo, que significa hacerse fuerte, ser firme, ser paciente, sustentarse. Porque para sostenerse como viendo al invisible se requiere ¿qué? Paciencia. Y la paciencia es resistencia, es saber esperar. No la gente, ay, ya me cansé de estar como viendo al invisible y no lo veo. Claro, a Dios nadie le ha visto. Pero más aún, si Moisés se sostuvo, ¿cuántos más nosotros que hemos recibido el testimonio ahora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Él es el testimonio. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora más a nosotros se nos demanda. Si a Moisés, este hombre, creyó no habiendo visto la promesa, ¿cuánto más se nos demandará a nosotros que somos conscientes de la realidad de la promesa que está en su Hijo Jesucristo? Estamos llamados a eso. Entonces él se mantuvo. Allí estuvo, no se dejó. Fue fuerte, estuvo allí dando firmeza. Esa palabra cartéreo viene de kratos, griego, que significa literalmente vigor, en gran manera, vigor. Un vigor grande, un vigor poderoso. Entonces, para mantenerse como viendo al invisible, pendiente de su promesa, de su galardón, no de las promesas de este mundo, se requiere ¿qué? Vigor. ¿Qué se requiere? Vigorosidad. ¿Cuántos tienen vigor en el Señor? Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. En nuestra debilidad es cuando nos fortalecemos. Nuestra fortaleza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestra fuerza. Por eso no decimos nuestro brazo lo ha hecho, nuestro brazo se sostiene, sino que nos mantenemos es en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Él, que es ese vigor tan tremendo, esa fuerza que nos permite estar ahí sostenidos de la mano de Dios, que no importan los problemas, que no importan las dificultades, que no importan las adversidades, que no importa la tentación, que no importa lo que el mundo nos seduzca, nos muestre, no importa, no renunciaremos al eterno Dios, porque tenemos un mayor galardón en Él, porque esta tierra es pasajera, pero su palabra permanecerá para siempre. Él es eterno y su gloria es eterna para siempre. Amén. No nos dejaremos de Él, nos sostendremos con vigor, con vigor. No temió al rey. Quien se metía con Faraón, la gente tenía en su pensamiento que quien se metía con Faraón era hombre muerto. ¿Quién podía resistir a la ira de Faraón? Preguntaban ellos. ¿Quién puede resistir a la ira de Faraón? Y él prefirió eso. Entonces prefirió no llamarse hijo de Faraón y que se desatara la ira de Faraón contra él por la fe que le permitió ver al invisible y poner su mirada ¿en dónde? En la recompensa, en el galardón. Por eso la fe que nosotros estamos llamados a vivir es una fe que tiene recompensa. Y lo primero que hoy vamos a desarrollar es ¿por qué seremos recompensados? Es decir, ¿por qué vendrá la recompensa? Sí, la fe nos lleva a mirar al invisible, nuestra emuná, esa firmeza allí. Y permanecemos allí, nos sostenemos con vigor y no nos dejamos, porque nuestra emuná está ahí agarrada de Él, viendo al invisible, poniendo nuestra mirada ¿en dónde? En la recompensa. Entonces,
En primer lugar, ¿por qué seremos recompensados? ¿Por qué vendrá la recompensa? Bueno, busque ahí en su Biblia, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 21. ¿Lo tiene? Dice: Yahweh recompensó mi rectitud y retribuyó la pureza de mis manos. Ojo, recompensó mi rectitud y retribuyó la pureza de mis manos, porque guardé los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí y no me aparté de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Yahweh me recompensó mi rectitud, mi pureza en su presencia. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el recto para con el hombre recto. Limpio te mostrarás para con el limpio, y con el perverso severo. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Entonces, en ese primer texto entendemos y vemos que la recompensa vendrá como retribución ¿de qué? La rectitud ¿y qué? Y la pureza de sus manos. ¿Pero por qué? Porque guardé los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí y no me aparté de sus estatutos. Entonces, la recompensa en primer lugar vendrá por permanecer en los estatutos, los mandamientos del eterno Dios. Porque son los estatutos y mandamientos de Dios los que traen rectitud y pureza al hombre. En la Biblia se nos muestra que dice allí en este libro de Samuel, dice: Yahweh me recompensó mi rectitud y mi pureza. Pero esa rectitud y pureza viene como resultado ¿de qué? De guardar los caminos del Señor. Y guardar los caminos del Señor no es otra cosa que vivir conforme a sus mandamientos, convivir a forma de sus estatutos. Sí, una persona que tiene una verdadera emuná, una verdadera fe en Dios, es aquella que sabe guardar los mandamientos del eterno Dios. Es aquella que le da trascendencia e importancia a los mandamientos del eterno Dios. No los hace a un lado, no los discrimina, no los tiene en poco, sino que más bien vive conforme a lo que ellos dicen. Y nosotros estamos llamados a esa verdad gloriosa. Lamentablemente hoy vivimos en un mundo donde la gente tiende a hacer a un lado los mandamientos del eterno Dios, donde la gente tiende a hacer a un lado la ley de Dios. Pareciera que esta no sirviera de nada. La cogen, la pisotean y la vuelven nada. Muchos dicen: es que hoy vivimos bajo la gracia, pensando que la gracia sencillamente es la libertad para no cumplir los mandamientos. La gracia no tiene que ver con eso. La gracia tiene que ver con la reconciliación o la paz que Jesús ganó para nosotros. Es la reconciliación que Dios puso entre Dios y nosotros. Cuando en un tiempo éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Esa es la gracia. Y nosotros estamos llamados a entender esa verdad gloriosa. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde los mandamientos se tienen en poco, en donde la ley parece que no sirviera nada, la ley de Dios. ¿Es que acaso el reino de Dios es una anarquía? La anarquía es una ausencia total de la ley. Y una sociedad sin leyes es una sociedad que entra en caos total. Ahora, si humanamente tenemos leyes, ¿será que en el reino de Dios no hay leyes de Él? Y si nosotros queremos habitar un día en ese reino, pues tenemos que empezar por cumplir desde ahora sus leyes. Una persona que desea ir a otro país, una persona que desea radicarse en otro país, una de las primeras cosas que debe aprender son las leyes de ese país, para que estando allá no vaya a tener problemas. Por eso, si nosotros estamos esperando vivir en el reino de Dios, debemos aprender desde ya a asumir las leyes ¿de quién? De Dios. Hay personas que piensan que los mandamientos, las leyes no son nada.
Pero encontramos algo. Por ejemplo, eso es un texto que se sabe en la mayoría. Primera de Juan 3:4 dice, se lo voy a leer: todo aquel que comete pecado lo hace porque no cumple la ley, pues el pecado es el no cumplimiento de la ley. ¿Qué es el pecado? Y la emuná procura es vivir por fuera del pecado, que la persona viva por fuera del pecado, no, la fe. La emuná tiene como propósito ese y como objetivo ese, que la persona se vaya limpiando del pecado. ¿Y cómo se va? ¿Y cómo va a vivir entonces la persona su fe para recibir una recompensa? Pues a través de la ley. Y el pecado es el no cumplimiento de la ley. ¿Qué es el pecado? El no cumplimiento de la ley. Primera de Juan 3:4. Romanos 7, versículos 12 al 14 dice: de manera que, mire bien lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 7, 12 al 14. Romanos 7, 12 al 14. Dice el apóstol Pablo: de manera que la ley verdaderamente es santa. ¿Qué es la ley? Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí, dice Pablo. Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? De acuerdo que estamos leyendo. ¿Qué es lo bueno? La ley, el mandamiento. De modo que lo bueno llegó a ser malo, a ser muerte para mí. De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, el pecado que en mí producía muerte, dijo el apóstol, fue descubierto por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo que producía la muerte? El pecado. ¿Y qué descubrió? ¿Qué hizo que el pecado fuera descubierto? La ley. A fin de que por medio del mandamiento fuera descubierto el pecado que había llegado a ser sobremanera pecaminoso. Por eso entendemos, dice Pablo, que la ley es espiritual, la Torá. La ley de Dios es ¿qué? Espiritual. La Torá es espiritual, pero nosotros carnales vendidos al pecado. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, el ser humano es ¿qué? Por la naturaleza del ser humano es ser ¿qué? Carnal y entregado ¿a qué? Al pecado. El apóstol Pablo está diciendo es que la ley es buena, que el mandamiento es santo, que la ley es santa, que el mandamiento es justo, que la ley es justa, que el mandamiento es bueno, que la ley es buena. Y que eso bueno en ninguna manera vendría a ser muerte para nosotros, sino que gracias a eso bueno fue que se descubrió ¿qué? El pecado que había venido a ser en gran manera pecaminoso en nosotros. Y por eso Pablo dice, por eso entendemos que la ley es espiritual. Porque dice la Biblia que el espiritual ajusta todo lo espiritual, mas el natural no entiende las cosas del espíritu. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, la ley es ¿qué? Espiritual. Entonces por eso es que a mucha gente le cuesta trabajo y dicen, no, es que la ley, es que nosotros no podemos vivir ya bajo la ley, es imposible vivir en la Torá, pero sencillamente porque están siendo carnales, vendidos al pecado. No disciernen las cosas del espíritu. Amén. Veamos otro. Romanos 10, 3 al 5 dice: porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hace la gente comúnmente? Ignoran la justicia, o sea, eso no. Y la justicia de Dios no es otra cosa que su ley. Sí, porque ¿con qué los jueces hacen justicia? ¿Con qué? ¿Con las leyes o no? Se supone que ellos hacen justicia y decretan juicio, ¿es debido a qué? A las leyes. ¿Culpable o inocente? ¿De acuerdo a qué? A las leyes que rigen. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, ignorar la justicia de Dios entonces es ignorar ¿qué? Su ley, su Torá. E intentando establecer la suya propia. ¿Qué hacen los seres humanos? Les fascina ¿qué? Poner sus propias leyes laxas que me beneficien mi pecado, que me permitan seguir viviendo una vida sin compromiso, sin ningún tipo de demanda.
así como la vivo. Claro, queremos eso. No se sometieron, buscando la propia suya, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué está esperando el eterno Dios verdaderamente del ser humano, de sus hijos? ¿Qué está esperando? ¿Que qué? Que nos sometamos. Por eso Pablo decía, sométanse a Dios en temor. Sométanse. ¿El ser humano debe qué? Someterse a Dios. Sigue diciendo Pablo, pues el propósito, ojo con esto, pues el propósito de la ley es Cristo. Algunas Biblias dicen, el fin de la ley es Cristo, otras dicen, la meta de la ley es Cristo. Pero algunas Biblias que dicen, el fin de la ley es Cristo, algunos que no les gusta estudiar la Biblia como debe ser, entonces piensan que la palabra fin es que se acabó. Sí, el fin de la ley es Cristo. Mira, ya con Cristo se acabó esto. No, cuando uno revisa el texto griego, se da cuenta que la palabra que hay allí es propósito, meta. El propósito que se quiere, el objetivo. Es decir, que la ley, la Torá, tenía como un propósito, como un objetivo común ¿a quién? Al Mesías. Entonces, si yo desprecio la Torá, ¿a quién estoy despreciando? Al Mesías. Por eso se requiere una total responsabilidad de aquellos que enseñamos las Escrituras, para que se enseñe de manera correcta. Porque sí que he escuchado a varios decir, el fin de la ley es Cristo, eso significa que con Cristo terminó, no entendiendo la palabra griega que aparece allí. ¿Qué significa propósito? Es decir, la finalidad, el objetivo, la meta de la Torá era ¿quién? Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de la ley? Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo el que cree. Entonces, creyendo en la Torá, iban a creer ¿en quién? En Cristo. Por eso es que Cristo les dijo, el Señor Yeshua, les dijo a ellos, a los fariseos, a los religiosos, dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, donde está pues toda la Torá, todos los mandamientos, todas las leyes. Ustedes escudriñan las Escrituras porque saben que en ella tienen vida eterna. Es decir, ¿por qué Jesús qué le dijo a ellos? Que ellos escudriñaban porque ellos sabían y eran conscientes que ahí estaba ¿qué? ¿Qué había ahí en la Torá? La vida eterna. ¿Y qué dijo el Señor luego? Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Es decir, la vida eterna de la que hablan ellas, soy yo, dijo Yeshua. Entonces los confrontó. Ustedes estudian las Escrituras porque saben y conocen que en ellas está la vida eterna, pero no entienden o se les pasa por alto que ella es la que da testimonio de mí, la Santa Escritura. ¿Y de qué Escritura estaba hablando? Pues indudablemente estaba hablando de todo la Tanaj, que es la Escritura antigua, pues, que va desde Génesis hasta Malaquías. Porque cuando Yeshua estaba hablando, no existía el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan. No, ni siquiera había fallecido él. Los evangelios fueron escritos ¿qué? Posteriormente, 20, 30 años después de la muerte de Yeshua. Amén. Y sigue diciendo, pues el propósito de la ley es Cristo, el Mesías, para justicia a todo el que cree. Ojo, Moisés escribió de la justicia que es por la Torá, por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces Pablo estaba atacando el mandamiento, la ley. No. Y en Apocalipsis 14:12 dice, en esto, 14:12 de Apocalipsis, en esto se verá la fortaleza del pueblo santo o de los santos, de los que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Que en qué se conocerá la fortaleza del pueblo santo?
en los que cumplen ¿qué? Los mandamientos. ¿Y son fieles a quién? A Yeshua, a Jesús, el Cristo. Entonces entendemos, mis amados, que la fe es una fe de recompensa, que la fe traerá recompensa, pero seremos recompensados a través de esa emuná, porque hemos sido fieles, sólidos, hemos sido confiados, es decir, estamos confiando ¿en quién? En los mandamientos. Por eso allí en 2 de Samuel leíamos: Yahweh me recompensó mi rectitud y retribuyó la pureza de mis manos, porque guardé los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí y no me aparté de sus estatutos, de sus mandamientos. ¿Cómo hacer para que el ser humano no se aparte del camino de Dios? Guardando sus preceptos, sus mandamientos. El camino que caminamos en esta vida es un camino ¿de qué? De fe, de emuná. Y hay que tener solidez, emuná, fidelidad, emuná, confianza, fe, certeza en Dios. Pero lo hacemos a través de ¿qué? De sus mandamientos. Y recibiremos recompensa. Ahora, ¿cuál recompensa? Pues la recompensa eterna. Ahora, si no vivimos conforme a los mandamientos y hacemos por fuera de ellos, ¿vamos a obtener otra recompensa? Sí, pero ¿cuál? La recompensa del mundo, la terrenal, precisamente a la que rehusó Moisés tomar. Por eso dice acá, versículo 24, el 2 de Samuel 22, 24, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Ahora, los mandamientos permiten eso. Los mandamientos son una cobertura, en realidad. Los mandamientos son una cerca. ¿Que vamos a ser salvos por los mandamientos? No, somos salvos por Jesucristo. Pero nos mantenemos en Jesucristo, nos mantenemos en Yeshua. ¿Por qué? Por sus mandamientos. Estamos cercados. Fui recto con él y me he guardado en mi maldad. Yahweh recompensó mi rectitud y pureza en su presencia. Es decir, permanecí puro delante de él, permanecí limpio. Y la Biblia dice que Yeshua vendrá a buscar una novia que esté ¿qué? Pura y sin mancha. Entonces, ¿cómo guardarnos puros? Obedeciendo los mandamientos del eterno Dios. Es que no son mandamientos de hombre. Eso es lo que hay que entender. Son los mandamientos de Dios. El problema es que hemos reducido los mandamientos de la palabra a mandamientos de hombre, pensando que es hombres quienes han inventado eso. No. Los mandamientos son de Dios, del eterno. 2 de Samuel 22, 26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el recto. Limpio te mostrarás con el limpio. Es decir, ahí entendemos lo que dijo el apóstol Pedro: sean santos porque su Dios es ¿qué? Santo. Y Él se mostrará hacia nosotros recto porque fuimos rectos conforme a sus mandamientos. Pero ¿qué sucederá con el perverso, con el impío, con el que agrede sus mandamientos, con el que practica el pecado? Porque el pecado ¿qué es? El no cumplimiento de la Torá, de la ley. Entonces, ¿cómo se mostrará el eterno Dios hacia estos? Y con el perverso, el impío, te mostrarás severo. ¿Cómo se mostrará? Severo. O sea, en el momento del juicio, porque Él es juez, no se olvide eso, Dios es amor. Amén, Dios es amor. Y precisamente por ese amor es que somos salvos y tenemos la oportunidad de ser salvos. Si no fuera por el amor de Dios que entregó a su Hijo por nosotros, estaríamos condenados desde ya y no tendríamos ninguna esperanza. Y su amor se mostró. En eso, dice la Biblia, en eso se muestra el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gracias por su amor. ¿Cuántos alaban al Señor por su amor? Cristo murió por nosotros. En eso se revela su amor. Ese es el amor de Dios. Pero también está el juicio de Dios. ¿Y en qué consiste el juicio de Dios?
En que rechazando el amor de Dios, quedamos expuestos ¿a qué? Únicamente a su juicio. Como dice Juan 3, los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esta es la condenación que ha venido al mundo. Y dice, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la condenación que vino al mundo es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces está el amor de Dios, pero también el juicio de Dios. Y cuando nosotros nos presentemos ante Él, nos vamos a presentar justificados. ¿Pero justificados en quién? En Jesucristo, que hizo la obra y alcanzó la paz, la reconciliación entre Dios y nosotros. No por nosotros mismos, sino por su misericordia. Y nos declaró justos, inocentes de todo el pecado y de toda la maldición que se nos imputaba, que únicamente merecíamos la muerte. Pero ahora que le reconocemos a Él, vivimos por Él, guardamos sus mandamientos, hacemos conforme a su voluntad, estamos dispuestos a servirle, a vivir solamente con lo que Él nos diga, a hacer lo que Él nos diga, a vivir de acuerdo a lo establecido por Él. Entonces Él, en medio de eso, hace que nosotros vivamos en su justicia. Pero los que no, cuando llegue el juicio, se mostrará que severo. Se lo va a mostrar. Apocalipsis 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante de él huyeron el cielo y la tierra, desaparecieron delante de él, y ningún lugar se halló para ellos, para el cielo y la tierra. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Ante quién van a estar? En un futuro. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿El cual es el libro de qué? De la vida. ¿Y cuál será el libro de la vida? La Torá. Y la Torá se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra. Él es el libro de la vida, en él está la Torá. Por eso Moisés, no pierda Apocalipsis, vaya a Deuteronomio y le muestro. Es que para estudiar las escrituras pues hay que pasear por toda la Biblia, que es una hermosura. Capítulo 32 de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Dice: y Moisés les dijo, 32:46, Deuteronomio: apliquen su corazón a todas las palabras que yo les enseño hoy, para que manden a sus hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá, de esta ley, porque no es algo vano, sino que es su vida, vuestra vida. ¿Qué es la Torá? Pues por medio de esta Torá harán que sus días sobre la tierra se prolonguen, se extiendan sus días. La Torá es vida. Volvamos a Apocalipsis, porque no les he mostrado lo que les quiero mostrar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados. ¿Fueron qué? Juzgados. ¿Van a ser llevados a qué? A un juicio. Los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros. Él vio los libros y vio otro que era el libro de ¿qué? De la vida. Por lo que está escrito en los libros, según sus obras, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados todos ellos, cada uno según sus obras.
serán juzgados ¿por qué? Por sus obras. Si fueron buenas o malas. Si pusieron su mirada en la recompensa terrenal, natural, o la recompensa eterna, espiritual. Por eso, con el perverso te mostrarás severo. Pero mire que eso no termina ahí. Y dice, y la muerte, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se inscribe uno en el libro de la vida? Viviendo conforme a la Escritura, a la palabra. Amén. Versículo 28 de 2 de Samuel 22. Tú salvas al pueblo afligido y humillas a los soberbios. Entonces, ¿a quiénes les cuesta someterse a los mandamientos de Dios? ¿A quiénes? A los soberbios. ¿Y quiénes son los que se someten a los mandamientos del Señor, a su voluntad? ¿Quiénes? Los humildes. Ahí se da cuenta uno quién es humilde y quién es soberbio. Si yo me someto a vivir conforme a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a hacer lo que dicen sus mandamientos, quiere decir que soy un humilde. Y el humilde el Señor lo exaltará, lo levantará. Y dice la palabra que salvará ¿a quién? ¿A quién salvará? Al humilde. ¿A quién salvará? Al humilde. Mas humillarás a los soberbios. El soberbio es, no, ninguna ley, ningunos mandamientos. ¿Cuál? Eso era el pasado. Entonces se hicieron, ¿qué dice la Biblia? Lo que leímos ahora hace un rato, sus propias justicia. Quisieron vivir en su propia justicia. Su propia justicia, sus propias leyes. Y al altivo lo mira de lejos, dice la palabra. Proverbios 13:13. Estamos en el primer punto, ¿no? Que estamos resolviendo la pregunta, ¿por qué seremos recompensados? Es decir, vamos a recibir una recompensa si ponemos nuestra mirada en ella. Pero ¿por qué seremos recompensados? Proverbios 13:13, ¿qué dice? El que menosprecia la palabra perecerá por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Moisés prefirió vivir conforme al mandamiento de Dios más que al mandamiento, las leyes que imponía Faraón y Egipto. Por eso rehusó ser hijo de Faraón y prefirió mirar al invisible, sostenerse con vigor ahí, mirando al invisible. El que menosprecia la palabra perecerá. ¿Qué pasará con el que diga no? ¿Qué pasará? Perecerá. Lo vimos ya en Apocalipsis, ¿no? Serán lanzados al lago de fuego. Perecerá. Perecerá. La menosprecia. Pero el que teme el mandamiento. ¿Y recuerdan cuál es la palabra temer? En hebreo. ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? La palabra temer, temor. Yaré, en hebreo, yaré. Que significa tener reverencia, postrarse, darse, despojarse, entregarse, dejar de luchar en contra de. ¿Sí? Eso es temor. Es decir, el temor no es otra cosa que vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya, me resisto a hacer mi voluntad. Me resisto, a hacer la voluntad de Dios para hacer la mía porque me resisto. No quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer la voluntad porque busco hacer ¿qué? La mía. Entonces el temor es que ya yo dejo de luchar contra eso. Desisto de hacer mi voluntad para hacer ¿qué?
la voluntad de Dios. ¿Eso es qué? Temor. Entonces, cuando una persona se dice que es temerosa de Dios, cuando desiste de hacer su propia voluntad, que eso es soberbia, para ser conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y haré. Por eso dice acá que con el que teme el mandamiento, es decir, el que se entrega a qué? A vivir conforme al mandamiento, ese será qué? Recompensado, será galardonado, recibirá retribución. ¿Cuántos quieren recibir retribución, galardón? Creo que la palabra es clara. Salmo 19:10, Salmo 19:10. Salmo 19:10 dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal de tus mandamientos. Tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Y qué es guardar la palabra? ¿Es qué? Cumplirla. Por eso en Deuteronomio capítulo 5, usted ve que Moisés dice: oye Israel, estos son los estatutos, mandamientos, ¿sí? Que el Señor tu Dios te manda. Lo primero que dice es: óyelos, apréndelos, guárdalos para que los pongas por obra. ¿Cuándo los mandamientos se pueden poner por obra? Cuando ya están almacenados. ¿En dónde? En el corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Si mi tesoro es natural, material, las cosas de este mundo, pues las cosas de Dios repelan conmigo. Y mi corazón está allí. Pero si mi tesoro está en las cosas espirituales, pues mi corazón está allí. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y qué es el corazón? La palabra lev en hebreo, que es razón, intelecto. Es decir, donde esté mi razón, mi intelecto, mi razonamiento. Si mi razón me dice: no, es que las cosas de este mundo son tu tesoro y mira todas las cosas que te ofrece el mundo, así como le ofrecía a Moisés, y yo empiezo a razonar de acuerdo a las cosas de este mundo con una mente natural, una mente carnal, una mente natural que estaba cautiva por las cosas del mundo, entonces la razón, el corazón, lev, me va a decir: ahí está tu tesoro, ese es, alcánzalo, ve por eso, y mi mirada va a estar solamente ahí. Pero si mi tesoro está en el cielo, mi riqueza es espiritual, en el mundo espiritual, entonces yo voy a colocar mi corazón allí, mi razón, mi intelecto, porque recuerde que la palabra lev, que se traduce como corazón en hebreo, hace referencia al intelecto, a la razón, no a los sentimientos, al raciocinio. Entonces, si mi razón me dice: allá está tu tesoro, ese es el que debes alcanzar, entonces voy a vivir conforme a eso. Tesoro espiritual. En guardarlos. Entonces los guardo. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, lo que está guardado en el corazón, es que habla la boca. Es decir, lo que hay atesorado en el razonamiento, lo que yo pienso, es lo que yo ¿qué? Voy a hablar. ¿Sí o no? Claro, lo que la persona habla es lo que piensa. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, allá es donde se atesora todo. Entonces, claro, primeramente yo oigo el mandamiento, lo asimilo, es decir, lo aprendo, lo aprendo de memoria, porque así dice Deuteronomio 5, óyelo, apréndelo. Entonces lo aprendo porque tengo que aprender palabra, porque si no tengo palabra, entonces ¿qué voy a hablar? Y luego dice: guárdalo para que lo puedas poner por obra. Solamente pondré por obra lo que está guardado en mi corazón. Por lo tanto, si los mandamientos no están atesorados en mi corazón, yo no voy a vivir conforme a ellos. Van a ser una carga. Mire lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5:2 al 3. Primera de Juan 5:2 al 3 dice: en esto conocemos que los hijos de Dios amamos a Dios. Ojo, Primera de Juan
capítulo 5, versículo 2 al 3. En esto conocemos que los hijos de Dios amamos a Dios. ¿Lo tiene? Cuando practicamos sus mandamientos. Y este es el amor a Dios, que practiquemos sus mandamientos, pues sus mandamientos no son una carga. Entonces, ¿en qué se conoce que los hijos de Dios aman a Dios? Cuando practican, guardan. En algunas Biblias aparece guardan. No sé si en su Biblia aparece guardan o cómo aparece allí. Guardar es practicar. Cuando practican sus mandamientos, y este es el amor a Dios. Ahí en su Biblia, léalo. Y este es el amor a Dios. ¿Dice así o no? ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos o que practiquemos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos, practiquemos sus mandamientos, pues sus mandamientos no son una carga, no son gravosos, no son pesados. O sea, esto es muy diferente a lo que comúnmente la iglesia vive. Por eso, leemos allí, en el libro de los Salmos que estamos, deseables son más que el oro, más que el oro. Entonces, ¿qué más desea la gente? O sea, ¿qué desea la gente muchas veces? ¿Qué desea? ¿Las cosas de qué? De este mundo. Por eso hace la comparación. Estamos ahí en Salmo capítulo 19, versículo 10. Deseables son más que el oro. Sí, porque la gente prefiere muchas veces las cosas pasajeras de este mundo. Y no estoy diciendo entonces que usted no pueda ser bendecido y prosperar, que usted no pueda alcanzar algo y tener éxito en su carrera profesional y tener bien a su familia. No, no estoy diciendo eso. No se confunda. Estoy diciendo es que nuestra mirada prioritariamente está arriba. De hecho, cuando está arriba, todo lo demás acá abajo está cubierto. Viene como añadidura, porque es una añadidura. Pero cuando yo hago de la añadidura el todo, mi finalidad, mi propósito, ahí estoy grave, porque le estoy dando la importancia a la añadidura que no tiene. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado o refinado, y más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal de tus mandamientos. O sea, el mandamiento es como algo que dulce, como la miel en nuestro contexto. Tu siervo es además amonestado. Amonestado significa exhortado, aconsejado, animado. Le hace la anima, hágalo. En guardarlos, amonestado por ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es decir, el atesorarlos en nuestro corazón, la razón, hay grande galardón, porque a partir de allí es que están listos para ponerse en obra, en práctica. Proverbios 11:18 dice: el malvado logra ganancias engañosas, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro. Ojo, el malvado logra ganancias engañosas. ¿Qué logra el malvado? Ganancias, es decir, ganancias pasajeras. Una ganancia engañosa es una ganancia ficticia, una ganancia que pase rápidamente, así. Entonces, en este mundo vamos a obtener ganancias ¿qué? Engañosas, superfluas, falsas, que son sofismas de distracción, son espejismos que el mundo te muestra como cierta ganancia, viviendo conforme al mundo, viviendo conforme al pecado, a la maldición. Entonces el mundo te muestra como que, mire, viviendo en esto hay ganancias, sí, porque alguien se preguntará, pero ¿por qué ese siendo tan malo le va tan bien? Pero son sofismas, son superfluos, distraen. Eso es algo efímero, rápidamente se va a ir. Y es efímero en el sentido de que puede vivir toda esta vida en mucha opulencia, pero con un gran costo, perdiendo su alma. Y ahí es donde Yeshua dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Y así vive mucha gente, queriendo ganar las cosas del mundo, pero perdiendo su alma. Entonces dice, el malvado logrará ganancias engañosas, retribución engañosa, recompensa engañosa, galardón engañoso. Pero quien siembra justicia tendrá galardón seguro. Quien siembra justicia. ¿Y qué es sembrar injusticia? La justicia está dictada ¿por qué? Por leyes. Cuando hablamos de nuestra justicia colombiana, ¿nos referimos a qué? A nuestras leyes, a nuestra constitución, lo que nos rige. Por eso quien siembra justicia. Entonces, sembrar en justicia, ¿qué es? Pues vivir, practicar en obediencia a los mandamientos. Y yo siembro en justicia, siembro en justicia, siembro en justicia, conforme a sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Para ser salvo? No, porque ya soy salvo. Es decir, el ser humano no debe cumplir los mandamientos para salvarse. Ahí no hay salvación. Sino que los cumple porque ya es salvo. O sea, quien realmente es salvo, cumple los mandamientos. La salvación es dada por el único justo, que es Yeshua. Él me dio la salvación, ganó la salvación para mí, yo no me la merecía. Y su justicia, porque es el único verdaderamente justo, su justicia me amparó. Ahora por Él yo me someto y me sujeto a su voluntad, viviendo conforme a sus mandamientos. Por lo tanto, no hago conforme a los mandamientos, conforme a la Torah para salvarme, sino que la vivo y los hago sencillamente porque ahora soy salvo y quiero vivir para la gloria de Él. Amén. Por su gloria viviré. Viviré para Él. Amén. Entonces, mis amados, ¿quiénes o por qué tendremos recompensa? La recompensa será para nosotros a través de nuestra emuná, es decir, a través de nuestra fe, vendrá la recompensa por el vivir conforme a los mandamientos. La salvación no es la recompensa. Porque si fuera una remuneración, si fuera una recompensa, es porque yo la gané. Yo no gané la salvación. La salvación la ganó el Señor para mí. Él me la dio. Mereciéndome únicamente la muerte y la maldición, Él me dio su vida eterna. Me la dio gratis a mí. No me costó, pero a Él sí. Costó vida. Le costó su sangre. Algunos dicen, la salvación es gratuita. No, la salvación no es gratuita. A alguien le costó. Que usted la recibe gratuitamente y que yo la recibo gratuitamente, otra cosa. Pero le costó su propia vida y su sangre a nuestro amado Salvador, Yeshua, el Mesías. A Él le costó. ¿Sí me hago entender? Entonces, la recompensa no es la salvación. Aclaro. La salvación es el don, la dádiva que el Señor nos ha dado a nosotros. Es el regalo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será esa recompensa? Coloquémonos de pies en el nombre del Señor.